Arrancamos con una frase que, si te descuidas, te deja sin aliento. Nada fastidia tanto a un hombre acostumbrado a repartir opinión como descubrir que la realidad no baila al ritmo que él marca. Y eso es exactamente lo que le ocurrió a Carlos Loret de Mola cuando un tabasqueño le respondió con una contundencia tan cruda que ni todos sus editoriales juntos pudieron amortiguar. Porque hay humillaciones discretas, silenciosas, casi elegantes, y luego está esta, pública, viral y con un aroma a karma tan fuerte que hasta el algoritmo de YouTube lo detectó antes que cualquiera. Todo comenzó en el momento en el que el país celebraba el triunfo de Fátima Voz como Miss Universo. México, por un instante, se había puesto de acuerdo en algo, lo cual ya es casi un acto paranormal. Una mexicana coronada como la mujer más hermosa del planeta parecía un motivo digno de fiesta nacional, pero en el ecosistema de la polémica mediática la alegría dura menos que un pastel en una reunión de oficina. Bastó que alguien dijera la palabra contratos para que medio país sacara la lupa y la otra mitad sacara el celular para grabar su opinión. Y en medio de ese torbellino, Carlos Loret decidió abrir la boca. Debo decir que el hombre tiene un talento especial para encontrar tormentas donde otros ven nubes pasajeras. No es que no sepa distinguir, es que le encanta el ruido. Él aseguró que el triunfo de Fátima tenía aroma a trampa, a arreglo, a favoritismo, a una especie de conspiración donde Miss Universo, Pemex y varios personajes públicos estarían, según él, conectados por hilos invisibles que solo sus investigaciones logran detectar. Las palabras corrieron como pólvora y no tardaron en tocar la fibra más sensible del evento, el orgullo tabasqueño. Porque hay algo que quienes viven lejos del trópico quizá no entienden del todo: hablar mal de un tabasqueño en su propio terreno no es discutir, es cavar tu propia tumba social. Y Loret lo hizo sin guantes, sin casco y sin medir el terreno. Por eso, cuando los tabasqueños respondieron, no lo hicieron con diplomacia ni frases tejidas con algodón. La respuesta fue directa, afilada y sin intenciones de suavizar nada. Entre todos esos mensajes, uno destacó por su contundencia y por el eco que generó, el del músico local conocido como Chemaney. Aquí es donde la historia adquiere ese toque casi cinematográfico que hace que la audiencia se quede pegada a la pantalla. Chemaney, que podrá no tener fama internacional, pero sí un nivel de influencia regional que ya quisiera cualquier político en campaña, levantó la voz con una mezcla de hartazgo, orgullo y el tipo de honestidad cruda que solo se escucha en la tierra caliente. Dijo, sin rodeos, que a Loret que le importaba, que los tabasqueños tenían para comprar eso y más, y que si tanto le molestaba, pues que lo fuera a revisar personalmente. El comentario reventó las redes y no por ser adornado, sino por ser brutalmente tabasqueño en esencia. Y esa es la parte donde uno entiende algo profundo: muchas batallas mediáticas en México ya no se libran entre ideas, sino entre identidades. No se discute el dato, se discute quién lo dice y desde dónde lo dice. Y cuando un periodista nacido en la burbuja capitalina señala hacia el sur con un dedo acusador, es inevitable que se despierte la memoria histórica de todas las veces que se les ha llamado pueblerinos, indios, atrasados, como si la evolución cultural dependiera del número de cafés importados en tu colonia. Lo que Loret no midió fue eso, el cansancio acumulado de años de clasismo disfrazado de análisis. La verdad es que si uno mira con calma lo que detonó la furia tabasqueña, descubre que no fue Fátima, ni su familia, ni su historia. Fue el tono. Fue la insinuación de que una tabasqueña no podía ganar sin trampa. Fue esa percepción de que el sur no merece brillo, de que si algo bueno pasa por allá, seguramente está arreglado. Y en ese punto, dejar claro el orgullo se vuelve casi un deber cívico. Por eso la narrativa se transformó en una especie de duelo simbólico entre la élite mediática de ciudad y un estado entero que se cansó de que le digan cómo debe vivir, cómo debe hablar y hasta qué tipo de celebridades puede o no presumir. Mientras esto ocurría, el dueño de Miss Universo hizo algo que pocos esperaban: habló. Y habló bastante. Dio fechas, números, explicaciones que no sonaban a libreto político, sino a alguien sinceramente harto de que metieran su empresa en una tormenta a la que no había sido invitado. Explicó que la licitación con Pemex ocurrió mucho antes de que él tuviera relación con Miss Universo y mucho antes de que hubiera escuchado el nombre de Fátima. Explicó que el contrato apenas fue ejecutado en una mínima parte y que además todavía no les pagaban. Ahí, más de uno levantó la ceja,
Porque si algo no te esperas en México es que alguien diga en voz alta que Pemex le debe dinero. Pero lo dijo, y lo dijo con ese tono de frustración honesta que no necesita edición. Este tipo de intervenciones suelen caer en dos categorías: aclaraciones que complican más las cosas o aclaraciones que hacen notar quien estaba hablando sin fundamentos. Y en este caso, para desgracia de Loret, ocurrió lo segundo. En una entrevista que circuló como pólvora, el empresario desmontó punto por punto la narrativa del periodista, dejándolo no solo descolocado, sino contradicho. Aquí fue donde muchos comenzaron a decir que era un karma instantáneo, como si el universo tuviera una inclinación especial por equilibrar cuentas cuando se trata de polémicas mediáticas. Mientras tanto, Fátima seguía siendo un fenómeno. Lo curioso de este capítulo es que su figura se convirtió en el epicentro de algo mucho más grande que un certamen de belleza. Se transformó en símbolo de resistencia, de orgullo regional, de ruptura de estereotipos y hasta de victoria social. Porque lo que se estaba discutiendo ya no era si había ganado justamente, sino quién tenía derecho a cuestionarla. Y ese es un territorio emocionalmente peligroso. México tiene una relación extraña con el éxito. Le gusta celebrarlo, pero también desconfiar de él. Sobre todo cuando proviene de una región que la narrativa dominante ha colocado durante décadas en el papel de rezagada. Por eso el triunfo de Fátima tocó fibras tan profundas. Porque simbolizaba algo que muchos juraron que era imposible, que alguien de un pueblo al que llaman bicicletero con desprecio pudiera convertirse, aunque fuera por un momento, en el rostro más admirado del planeta. Y eso, más allá de coronas y polémicas, tiene un impacto cultural enorme. Aquí es donde la historia da un giro inesperado, casi irónico. Mientras Loret denunciaba conspiraciones, el certamen explotaba en popularidad. Las redes crecían, los clips se volvieron virales, el contenido relacionado con Fátima se multiplicaba como si el algoritmo estuviera adicto. Y el propio dueño de Miss Universo lo confirmó. Dijo que el certamen había alcanzado niveles de interacción históricos. Lo dijo con el tono de quien no necesita defender nada porque las métricas hablan por sí solas. Esto dejó una sensación extraña en el ambiente. Como si el ataque hubiera funcionado al revés. Como si el intento de cuestionar el triunfo hubiera terminado impulsándolo aún más. Y es que así funcionan las polémicas en la era digital, lo que nace como crítica puede convertirse en publicidad gratuita. Lo que pretende debilitar a alguien termina dándole una visibilidad que jamás habría conseguido sola. Y eso es algo que quienes viven del análisis político deberían saber ya de memoria. Pero no. La historia siguió avanzando como una bola de nieve. Surgieron listas de hechos, que en realidad eran interpretaciones mezcladas con datos sueltos. Surgieron más reacciones tabasqueñas, más entrevistas, más comentarios de un bando y del otro. Era como ver un partido donde ambos equipos creen que van ganando, incluso si el marcador ya no puede leerse entre tanta confusión. Lo interesante es que, mientras la discusión seguía, nadie recordaba el punto inicial, que una mexicana ganó el certamen más importante del mundo. Y no solo ganó, brilló. Llevó su identidad al escenario y no se dobló cuando trataron de imponerle reglas que no iban con ella. Esa escena donde se negó a ser tratada como un adorno, donde enfrentó la orden de seguridad del dueño, se convirtió en una declaración de principios que trascendió más que cualquier corona. Esa actitud fue la que enamoró a su público y la que generó un fenómeno mediático que ni la crítica más organizada pudo frenar. A estas alturas ya habrás notado algo, este relato no va solo de Fátima ni de Loret. Va del choque entre dos Méxicos. El México que está acostumbrado a hablar desde arriba y el México que está aprendiendo a no agachar la cabeza. Y si ya estás metido hasta aquí en la historia, vale la pena que te suscribas, porque lo que viene es aún más fuerte y no lo vas a ver contado con esta claridad en ningún otro lugar. La narrativa continuó escalando. Los medios tradicionales se aferraron a sus interpretaciones mientras los usuarios de redes construían una versión completamente distinta. Uno de los elementos que más circularon fue la reacción emocional de la gente. Defendieron a Fátima no solo porque la creían, sino porque la sentían cercana. Porque no tenía el perfil típico de quienes alcanzan la fama internacional y eso generó una especie de solidaridad espontánea. Casi como si verla coronarse fuera ver coronarse a todas las mujeres que alguna vez fueron subestimadas por su origen, su acento o su apariencia.
La historia paralela de Loret tratando de sostener su narrativa se volvió, poco a poco, un espectáculo propio. Mientras el dueño de Miss Universo hablaba de fechas y papeles, Loret insistía en señalar coincidencias. Era como presenciar un debate donde uno muestra documentos y el otro muestra suspicacias. Y en la era digital, las suspicacias pueden ser más entretenidas, pero los documentos suelen ser más contundentes. El punto de mayor tensión llegó cuando Loret mencionó la frase «nos alcanza para comprar eso y más», repetida hasta el cansancio como si fuera evidencia de algo oscuro. Lo curioso es que la mayoría de la gente entendió la frase por lo que era, una declaración orgullosa, exagerada, típica del folclore tabasqueño, y no un plan financiero internacional. Pero en la lógica del espectáculo, cualquier frase sirve para inflamar la polémica, así que se volvió meme, argumento y escudo según el bando que la tomara. Mientras tanto, el empresario detrás del certamen seguía dando entrevistas y aclaraciones. Y cada una parecía sepultar un poco más la narrativa acusatoria. Explicó cómo funcionan las licitaciones, explicó por qué él no conocía a la familia Voss, explicó que la empresa ni siquiera había sido pagada por el trabajo contratado. Y lo hizo con un tono de hombre cansado, alguien que entró al negocio del entretenimiento y terminó atrapado en un capítulo de drama político que nunca quiso protagonizar. Aquí es donde uno entiende que el éxito no siempre se construye en silencio. A veces se construye en el caos. Y Fátima supo capitalizarlo sin abrir la boca. Su triunfo se volvió más rotundo cuanto más trataban de ensombrecerlo. Esa es una paradoja fascinante: a mayor crítica, mayor visibilidad. A mayor sospecha, mayor apoyo emocional. Como si la audiencia detectara cuando alguien está siendo atacado injustamente y decidiera compensarlo con cariño digital. Todo esto generó una reflexión interesante. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar que una mujer joven, inteligente y de origen humilde pueda alcanzar un logro global sin que exista una mano invisible jalando los hilos? Tal vez porque durante décadas nos enseñaron que las grandes coronas pertenecían a quienes tenían los contactos correctos, el acento correcto, la dirección correcta. Y cuando llega alguien que no pertenece a ese molde, el sistema entra en shock. Pero el shock también es oportunidad. Y ya que hablamos de oportunidades, es un buen momento para recordarte que si disfrutas esta forma de contar las cosas, dale al botón de suscribirte. No te cuesta nada y a mí me permite seguir desmenuzando historias como esta con la elegancia de un narrador que sabe cuándo hablar suave y cuándo clavar el puñal con ironía. Volviendo a la historia, uno de los momentos más comentados fue cuando el dueño del certamen aseguró que la victoria de Fátima había sido un éxito rotundo. No lo dijo con florituras. Lo dijo como empresario que entiende números. Aseguró que las redes reventaron, que el tráfico se disparó y que la marca estaba viviendo un momento histórico. Para él, la polémica era ruido externo. Para su empresa, era oro puro. Y aquí aparece otro punto clave: Loret no compite con Fátima, compite con la audiencia. En un mundo donde la opinión ya no se construye desde una mesa de televisión, sino desde millones de pantallas en manos de usuarios, el poder del periodista tradicional se vuelve frágil. Ya no basta con lanzar una acusación para moldear la conversación. Ahora la conversación te pasa por encima si no estás conectado con el sentimiento colectivo. Y esa desconexión fue lo que volvió esta historia un boomerang. Lo que realmente se derrumbó en esta polémica fue la idea de que la narrativa dominante siempre proviene desde arriba. Esta vez no. Esta vez la narrativa nació en las calles digitales de Tabasco, en los comentarios, en los clips caseros, en la voz de un músico local que se atrevió a decir lo que muchos pensaban y pocos se atrevían a decir en voz alta. Fue un recordatorio contundente de que la identidad cultural tiene fuerza cuando se vuelve comunidad. Y esa comunidad no estaba dispuesta a dejar que se minimizara el logro de una de las suyas. Fátima, sin pedirlo, se convirtió en heroína. No en heroína perfecta ni en heroína sin grietas, sino en heroína humana, cercana, imperfecta como todos, pero brillante en su determinación. Eso es lo que la gente defendió. No solo la corona, sino lo que representaba. Al final, cuando uno observa todo el caos, lo que queda es una moraleja poderosa: no se puede subestimar a un grupo que se siente orgulloso de su origen. La identidad regional no es un adorno, es un arma. Y en este caso, fue un arma que rebotó directo en la frente de quien intentó cuestionarla sin medir consecuencias.
Es curioso cómo funcionan las historias en este país. Surgen de la nada, escalan, generan discusiones encendidas y luego, casi sin aviso, revelan algo profundo sobre cómo nos vemos a nosotros mismos. Esta, en particular, reveló que México está cansado de que le digan quién merece ganar y quién no. Que está cansado del clasismo disfrazado de análisis. Que quiere ver triunfos auténticos y está dispuesto a defenderlos con uñas digitales y dientes mediáticos. La historia no terminó en el día en que Loret lanzó su crítica ni en el día en que Chemaney lo dejó en ridículo. Terminó cuando la audiencia decidió que la polémica no podía quitarle brillo a la victoria. Y ese, aunque nadie lo diga en voz alta, es el verdadero triunfo. Porque las coronas pasan, las polémicas se olvidan, pero las narrativas que se quedan en el corazón de la gente son las que marcan época. Y si algo quedó claro, es que esta época ya no le pertenece a quienes gritan más fuerte, sino a quienes representan algo más grande que ellos mismos. Fátima representó eso. Representó la posibilidad de que el origen no limite el destino. Y aunque la tormenta mediática intentó ensuciar su victoria, terminó elevándola aún más. Así cierra la historia, con un periodista desacreditado por su propia prisa, con un tabasqueño victorioso sin necesidad de traje ni micrófono profesional, y con una Miss Universo que dejó claro que el éxito auténtico no se negocia ni se explica, simplemente se sostiene con dignidad. Es un final que mezcla ironía, furia, orgullo y un toque de humor involuntario. Un final que, en esencia, es México en su forma más pura. Y si te quedaste hasta aquí, entonces ya lo sabes, esta historia apenas es una ventana a lo que está pasando en el país, y lo mejor que puedes hacer es quedarte cerca. Porque si esto te pareció intenso, lo que viene no te lo quieres perder. Y si te quedaste hasta aquí, entonces ya lo sabes, esta historia apenas es una ventana a lo que está pasando en el país, y lo mejor que puedes hacer es quedarte cerca. Porque si esto te pareció intenso, lo que viene no te lo quieres perder. Pero incluso en este punto del relato, cuando la tormenta parece calmada, aún quedan detalles que revelan lo que verdaderamente se movía bajo la superficie. Porque un periodista desacreditado no solo es un individuo enfrentando críticas, es un símbolo de un modelo de comunicación que empieza a resquebrajarse ante los ojos de una audiencia que ya no acepta relatos servidos en bandeja. Y un tabasqueño victorioso no es únicamente un hombre celebrando un triunfo verbal, es un recordatorio en carne y hueso de que la identidad regional puede ser más ruidosa, más contundente y más políticamente relevante que cualquier editorial. Lo fascinante es que ese triunfo sin traje ni micrófono profesional cargaba implícitamente una lección incómoda para quienes están acostumbrados a moldear el discurso desde cabinas insonorizadas. La lección de que hay voces que no necesitan un set televisivo para volverse potentes, que basta con la autenticidad, con el hartazgo, con una frase lanzada con un acento que muchos subestiman y que, sin embargo, vibra con una fuerza imposible de ignorar. El tabasqueño no buscaba humillar, solo estaba cansado de que les dijeran, una y otra vez, que su tierra no produce más que estereotipos. Y esa sinceridad, sin maquillaje, resonó más fuerte que cualquier indignación editorialmente coreografiada. Mientras tanto, la imagen de Fátima se sostenía en un pedestal que no fue construido con mármol mediático, sino con una mezcla de orgullo ajeno y dignidad propia. Su éxito auténtico no necesitaba explicarse porque ya estaba inscrito en la mirada de quienes la vieron alzar la cabeza sin pedir permiso. Esa dignidad era el motor que movía las defensas fervorosas de miles de personas que la habían adoptado como estandarte sin que ella moviera un dedo. Era casi poético que la defendieran no por su figura pública, sino por lo que simbolizaba en la imaginación colectiva, un triunfo sin concesiones, un logro sin permiso de las élites. Y en ese punto exacto, donde el relato parecía haber dicho todo lo que tenía que decir, surgía una última capa de significado que muchos pasaban por alto. Porque el verdadero impacto no se encontraba en la polémica, ni en las cifras, ni siquiera en la coronación. Se encontraba en la grieta cultural que había quedado expuesta. La grieta que separa a quienes creen que el reconocimiento debe venir avalado por una jerarquía invisible y a quienes sostienen que la grandeza puede brotar desde cualquier punto del mapa, incluso desde un pueblo al que algunos llaman bicicletero sin darse cuenta de la arrogancia que cargan esas palabras. Esa grieta es la que hizo que la historia se volviera tan intensa. No era solo un debate sobre un concurso de belleza, era un choque frontal entre dos maneras de entender el país.
Un lado insistiendo en cuestionar desde arriba, repitiendo patrones viejos, confiando en que la sombra de la sospecha bastaría para inclinar la narrativa. El otro lado, harto, decidido a no dejar que una joven tabasqueña cargara con prejuicios que no le correspondían. Ese hartazgo tenía la textura de algo ancestral, como si de repente se hubiera activado una memoria colectiva que recordaba todas las veces que se les miró por encima del hombro. Y es ahí donde la ironía se vuelve deliciosa. Porque sin avanzar ni un segundo más en la historia, la imagen ya está congelada, un periodista con su credibilidad temblando, un músico tabasqueño convertido en portavoz involuntario de un orgullo regional inflamado, y una Miss Universo que no pidió ser parte del debate, pero que aún así terminó siendo el eje de una conversación que reveló más sobre el país que 1000 columnas de opinión juntas. Esa escena, detenida en el tiempo, tiene algo de mural, de postal, de retrato incómodo que muestra a un México dividido, vivo, ruidoso, orgulloso, sobre todo, despierto. Lo que queda suspendido en ese cuadro es la sensación de que las narrativas ya no se ordenan desde los grandes estudios, sino desde las calles, desde los pueblos, desde los acentos que antes fueron motivo de burla. Y mientras esa imagen permanece congelada, uno entiende que, incluso sin avanzar un minuto más, la historia ya dejó su marca. Porque no se necesita un desenlace para reconocer cuando algo ha cambiado para siempre. Y eso, te lo aseguro, ya pasó aquí.